Regresamos a Argumentos en nuestra edición de hoy en Neurodivergencia y Transición a la Vida Adulta. Es momento también de hacer un enlace con nuestra compañera de labores, Milady Travieso. Ella entrevistó a Rudeiva Ashelvis, quien es directora del Centro de Terapias para el Desarrollo, y también nos da su visión sobre este tema tan importante. Un gusto saludarte, Rosa, y a toda la audiencia de Argumentos. Y así es, en Venezuela el compromiso con la neurodiversidad sigue creciendo, aunque persisten desafíos significativos. Por eso conversamos con la especialista en neuroeducación, Rudeiva Ashelvis, y nos cuenta más detalles al respecto. Y la verdad es que la neurodivergencia, cualquier alteración del neurodesarrollo es para toda la vida. Lo que tenemos que tratar de hacer es, por supuesto, en cada una de esas etapas dar el acompañamiento a los padres, porque ciertamente la dificultad de pronto la tiene el niño, la presenta el niño, pero esa familia que está acompañando a ese niño también necesita un apoyo. Cada día hay más información. Lo que se sabe es que el niño con déficit de atención, por ejemplo, en esta transición en la parte infantil, es intervenido, va desarrollando esas habilidades de regulación, de estarse moviendo, de estar brincando, porque está creciendo. Cuando está en la adolescencia, por supuesto, ya es un poco menos inquieto, pues, o sea, ellos realmente necesitan levantarse, caminar, sacar punta, morder el lápiz. Entonces, estos síntomas van como siendo más mínimos, pero la actividad o esa hiperactividad se mantiene en su mente. Entonces son estos adolescentes y adultos que piensan en múltiples cosas, que van a leer un mensaje pero vieron otro abierto, entonces después se les olvidó lo que estaban haciendo, y toda esa cantidad de signos se mantiene, pero ya con, digamos, minimizando todo lo que fue la dificultad anterior. Lo más importante aquí es la formación al docente, las universidades, la incorporación de que en carreras como la educación especial, psicología, neuropediatría, digamos, deberían tener, por supuesto, esas materias tan importantes como es las dificultades del aprendizaje, los trastornos del neurodesarrollo en general, autismo, déficit de atención, casi que del autismo yo te diría que hay que tener una materia, porque el gran espectro que hay, no porque le demos más importancia a este diagnóstico que a otros, absolutamente todos son importantes, pero en el caso del autismo particularmente hay una desinformación constante. El Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila, aquí en Venezuela, hace unos años tenía una incidencia de 1 de cada 49 nacimientos en el caso del trastorno del espectro autista, pero se sabe que a nivel mundial hay una incidencia de 1 de 36 actualmente. Entonces, yo te podría decir que en las aulas de Venezuela hay aproximadamente de 2 a 3 niños con dislexia, de aproximadamente unos 2 niños con autismo, aproximadamente unos 5 con déficit de atención. Estamos hablando de que hay un 30% en cada aula de niños con alteraciones del desarrollo diagnosticadas, porque podría suceder que no sepan, porque pasa muchísimo que hay niños que pasan desapercibidos en muchos de estos diagnósticos. El llamado es: siempre hágale caso a la maestra del niño. La maestra pasa gran cantidad de horas con su hijo y ella es la que puede dar los primeros signos. Yo las llamo las detectives del desarrollo. Ellas tienen grandes señales, no lo tome a mal. Si le están diciendo hágale una evaluación, nada pierde con hacerla y tener la orientación de un especialista. Asimismo, la especialista resaltó la importancia del diagnóstico temprano y además capacitar al personal para atender efectivamente a las personas neurodivergentes. Con este aporte informativo, Rosa, regresamos nuevamente el contacto contigo al estudio. Gracias, Milady Travieso. Seguimos acá en los estudios con Irayali Toledo para seguir conversando sobre este tema y parte de lo que decía también Rudeiva Ashelvis. Hablamos del papel de la familia, el papel del sistema educativo, y allí nos hablaba de las maestras como una figura que está todo el día con el pequeño y que muchas veces le dice a esa mamá, a ese representante, porque a veces pasa que llegan a la vida adulta por haber ignorado quizás señales de alerta desde la infancia, desde el maestro que dice, oiga, su hijo debería ir a una revisión. La importancia, Irayali, que reviste que la familia pueda entender cuando una maestra pues le llama la atención, o también que podría ser una alarma para que tú como padre digas, debo llevar a mi hijo a un chequeo con los especialistas. También hay otro problema allí, que es el tema económico o el tema de las etiquetas, de no, mi hijo, porque a veces se dicen no, que tiene algún problema de ansiedad, o entonces dicen no, pero es que mi hijo no está loco, mi hijo no tiene ningún problema. La negación está allí presente y eso Siempre. creo que también es importante hablarlo.
Sí, bueno, la licenciada Rosdeiva lo decía adecuadamente y es que la maestra es el primer filtro. Me he conseguido mucho en terapias a representantes que me dicen, es que la maestra me dijo, pero su pediatra no me ha dicho nada. Mm, Y el filtro real es la maestra, el pediatra lo va a ver 30 minutos en una consulta médica, claro, ¿ok? signos Que discierne físicos exámenes mayormente. físicos, exámenes de sangre u otras cosas, pero que no va a ver el comportamiento general y global del niño día a día. Entonces, este representante que se enfrenta al duelo, ¿ok? De enterrar la imagen de su hijo sano y que sueñe que sea un doctor, a conseguirse con la realidad de un niño que requiero que hable, que mi sueño ahora realmente es que hable, o que se comporte socialmente dentro de las De las normas pautas. sociales estrictas de la actualidad, ¿no? Muchos papás dejan pasar el diagnóstico, más allá de que no se les haya avisado o que la maestra o la sociedad no le haya dicho, mira, Andrés pudiera tener un diagnóstico porque tiene tales y tales características, se mece, muerde el lápiz constantemente, si copiamos de la pizarra, él no culmina nunca la actividad, se distrae con facilidad y si estamos hablando del tema de los dinosaurios, de repente me va a hablar de un arco iris. ¿Qué pasa con Claro. estos papás? Bueno, es el duelo, es el vivir el duelo que implica una neurodivergencia. Y él, bueno, no es que mi hijo no está loco, mi hijo funciona adecuadamente, pero es que él juega, Es él es aceptarlo. Una vez que inteligente, aceptamos, es aceptar, es empieza el saber aceptar. tratamiento. Y bueno, una vez que aceptamos y que empezamos a transitar este camino terapéutico que acá y bueno, en muchos sitios, pero particularmente Venezuela, actualmente tiene muchas barreras a nivel económico, ¿ok? Y a nivel institucional, tanto gubernamental como privado, para el acceso a las terapias adecuadas para un niño neurodivergente. Para un adolescente, mucho más difícil y ni contarte para el adulto. Claro. Talleres laborales, la inclusión o la inserción laboral es un tema arduo aún. Por ejemplo, nuestra Asamblea Nacional debatió además del tema de la inclusión a personas con discapacidad, también abordó el tema de la ley para personas con trastorno del espectro autista, con algún tipo de neurodivergencia, pero sin embargo, aún los colegios están trabajando en la formación, estamos digamos en una etapa muy inicial. Y en la universidad todavía este tipo de acompañamiento no ha llegado, que es básicamente el tema. Entonces todavía estamos como empezando esa formación a los docentes en la escuela primaria o secundaria. Creo que un tiempo atrás llevaban a las personas quizá con alguna discapacidad mayor a un centro especial, pero como que ha venido creciendo el número de personas con dificultades. Desconozco las causas, pero digamos muchos reportes así lo refieren, que ha venido creciendo Hay la un cantidad de incremento. reportes con trastorno del espectro autista, con déficit de atención, con hiperactividad, se señala las pantallas, bueno, multifactorial, ¿no? Bueno, es que ahora en un colegio puedes conseguir dentro de una misma aula al menos 8 o 6 diagnósticos, sin contar con los que no están diagnosticados, ¿ok? Entonces, este aumento o incremento de la prevalencia de un diagnóstico, tanto los que sí están diagnosticados como los que están esperando por ser diagnosticados, asumen una problemática vital en cuanto al desarrollo del adolescente y obviamente del adulto. Bien, tenemos que ir a una pausa, al regreso estaremos hablando. El sistema educativo está preparado para recibir a pues, personas con neurodivergencia. Hablábamos ya que en la escuela primaria y en la secundaria se realizan trabajos, falta ahora en las universidades y luego en los entornos laborales. Es un camino difícil, pero la información, la educación y sobre todo nosotros también como seres humanos, buscar por nuestra cuenta información y sobre todo ser empáticos para tratar de entender y ponernos en el zapato del otro, de cómo piensa, de qué siente y cómo poder ayudarlo. Al regreso seguimos con más, no se aparten.